El collar del Buda. Mensaje de Navidad 1966 a 1967. Samael Aun Weor. Primera edición, Bogotá, Colombia 1966. Prólogo. Este es el 15º mensaje de Navidad. Los primeros 12 nos brindaron información básica para el conocimiento de la Gnosis, pero desde el 13º, o sea del año 1964 en adelante, nos traen la parte científica de esta gloriosa sabiduría. Le pedimos a los lectores ocasionales o interesados en la Gnosis que no se desanimen a leer estos últimos mensajes, porque el maestro Samael Aun Weor ha escrito una serie de libros que gradualmente van preparando a la persona para comprender la parte científica. A los estudiantes gnósticos les recordamos que la enseñanza pura la encuentran en las obras del maestro. La devoción se logra en los santuarios de purificación y el resultado es obra de cada uno de nosotros, de manera que se equivoca lamentablemente el que se pone a observar a los estudiantes, porque allí no encuentra sino defectos ajenos y con los que hay que acabar son con los propios. Solo el Maestro redimido puede ser observado como modelo nuestro. El objeto de estas enseñanzas es formar superhombres. Es exacto que nos hacemos diferentes, pero con el estudio y la práctica. La tarea ha comenzado despertando dormidos y con la ayuda de los despiertos tomando posiciones inmejorables. No atacamos, ayudamos, luego los ayudados nos ayudan. Observamos la arrogancia del hombre adinerado, la confianza del hacendado o ganadero, la alegría del hombre maduro que logra atraer a una mujer joven, el cambio que se opera en los jóvenes que logran adquirir un título académico. Si se logran estos cambios en la persona con objetos materiales y conocimientos intelectivos, ¿cuál será el cambio que se opera cuando nos sentimos hijos de Dios? Si la simple amistad con gentes de prestigio causa tanto agrado, ¿cómo será el tenerla con el bien amado? Cuando se excluye la religión de la ciencia, el hombre se siente insignificante. Veamos nuestra posición en el mundo de la materia según el presente mensaje de Navidad. Nuestro planeta Tierra es una gigantesca mole que tiene un diámetro de 12.756.776 metros, una periferia de 40.009 kilómetros, unos 500.000.000 de kilómetros cuadrados o 1 trillón de metros cúbicos dentro de la corteza terráquea que tiene alrededor de unos 50 kilómetros de espesor. Viven los seres del planeta, encima de ella nosotros a manera de microbios. Esta gigantesca mole es apenas uno de los 9 planetas de nuestro sistema solar, que además cuenta con 31 satélites conocidos, miles de asteroides, cometas y millones de aerolitos, meteoros y partículas que ya fueron encontradas por los modernos astronautas. Estas partículas van aumentando el tamaño de cada planeta. Todo este inmenso peso unido apenas equivale al 1% del peso del Sol central, el cual gira a una velocidad de 20 km por segundo sobre su eje y lleva una velocidad de 270 km por segundo en su propia elíptica. Nuestra Tierra gira a una velocidad de 1.667 km por hora alrededor del Sol, dándole la vuelta en un año, siendo la distancia media con el Sol de 149.5 millones de kilómetros. Nuestro sistema planetario pertenece a la galaxia que tiene por nombre entre nosotros de Vía Láctea, la cual contiene 18 millones de soles como el nuestro con sus propios sistemas planetarios, siendo el eje central el planeta Sirio, y nuestra galaxia es apenas una entre las millonadas que pueblan el espacio infinito, y en medio de ese espantoso sistema vivimos nosotros, estrujándonos y dándonos codazos porque no cabemos con nuestros vecinos. Nuestro arrogante sistema solar es apenas una pequeña polvaderita comparada con nuestra galaxia. Como quiera que todo este conocimiento traerá desconcierto en el estudiantado, les informamos que por medio de la sabiduría gnóstica aprendemos a entrar en relación con todos esos seres superiores que habitan o pueblan nuestra Tierra, nuestro sistema solar y aún nuestra galaxia. Para ello es necesario situarnos en el origen de nuestra propia creación, que radica en el ser humano, en nuestra semilla o simiente, y nos brinda la sabiduría del arcano AZF, el sexo. Desde el año 1950, viene hablando el maestro Samael Aun Weor de la sabiduría del sexo en todas sus obras, que ya pasan las 30 y en muchísimos folletos, pero hasta el presente solo se han formado murmullos entre las gentes que se sienten lesionadas, pero nadie refuta científicamente. Ahora, caro lector, veamos lo que acontece en el campo de la ciencia de los hombres. Para ello tomamos a 3 clases de médicos: el agrónomo o médico de las plantas,
el veterinario o médico de los animales y el galeno o médico de la especie humana. Los agrónomos han progresado mucho y es innegable que hoy nos brindan granos y frutos de la tierra en forma inmejorable. Ellos ya se dieron cuenta que lo que vale de la planta es la semilla y estudiaron la forma de preservarla y guardarla inalterable. Para ello inventaron los hilos o graneros. Ellos no desperdician esa simiente y hacen que el agricultor no la tire por miles en cada hoyo para que nazca la más fuerte, porque saben que toda semilla germina y mucho más si es fuerte y sana. El simple agricultor no se le ocurre sembrar maíz y tirar sobre el hoyo miles de semillas, sino que coloca de 3 a 4 semillas y sabe que así germina mejor el grano. El agricultor nuestro sabe que el cafeto que se carga exageradamente de café, dura 1 o 2 cosechas sin producir y hasta muere debido al exceso de simiente que perdió. El agricultor paga para que le recojan la semilla de la planta. El veterinario también sabe el valor del semental o toro de cría está en su simiente, el cual adquiere precios entre nosotros hasta de 80,000 pesos. Esos sementales se les extrae su simiente por medios mecánicos y de 1 centímetro cúbico de dicha materia hacen miles de inyecciones para la inseminación artificial, guardando así meticulosamente esa maravillosa simiente y a ningún veterinario se le ocurre decirle al dueño de una de esas crías que lo junte con hembras de su especie disque para que el ternero se haga rápidamente toro. Estos sementales los mantienen alejados de las hembras de su especie. Todo veterinario sabe que cuando un caballo se mantiene en connubio durante una noche con hembra de su especie, al día siguiente no rinde viaje, se llena de sudor y tiembla de debilidad y si esto acontece a una bestia que produce fuerza física y la pierde, ¿cómo será al ser humano que se junta peor que las bestias y diariamente para perder su propia simiente? Todos nosotros hemos acudido al médico y le hemos preguntado sobre el problema de las poluciones nocturnas, sobre nuestros hijos en época de desarrollo, cuando la mujer en gestación se acerca al tiempo de tener el niño y conocemos de sobra los consejos, siendo que el hombre pierde alrededor de 22 millones de espermatozoos o simiente humana, se nos dice que eso es natural, que el hombre puede perfectamente juntarse y descargar ese material que más bien hace daño al organismo y cosas similares. Se nos dice que el muchacho que no pierde esa energía se atrofia. Si esto fuera verdad no pudieran existir doncellas porque también se atrofiarían. Nosotros hemos hablado muy claro para que científicamente se demuestre el perjuicio que produce al organismo el aprovechamiento de su propia simiente. Nosotros enseñamos a mejorar la simiente humana por medio de lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos, e informamos que con la práctica del arcano se puede escapar uno de esos espermatozoides fuerte y sano y fecundar sin invertir la millonada del fornicario. Nosotros sabemos que el árbol que se la descarga su fruto antes de estar en sazón dura muy poco. Por ejemplo, en nuestras costas colombianas hay gentes que venden el coco de agua descargando el cocotero antes de que madure. Ese cocotero dura muy pocos años, se seca y muere. En cambio los dueños que no los alcanzan sino que permiten que el fruto caiga maduro, esos cocoteros duran 50 años y más de vida. Todo esto lo indicamos para que el propio estudiante observe la naturaleza. Para los nuestros debe ser motivo de estudio la sorpresa de los fornicarios cuando se les habla de la castidad científica y de inmediato dicen que así se les acabará el mundo, o sea que se extinguirá la especie humana, y ahora que dicen cuando toda la prensa mundial habla de las pastillas para el control de la natalidad. Ahora no se alarman porque saben que eso sí ocasiona daños y trastornos incalculables. El malo ante el mal no se inmuta. ¿Qué significa el hidrógeno Si-12 del cual habla el maestro en sus últimos mensajes? Veamos, la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman la primera ley de los 3, el universo entero está gobernado por la ley de los 6, nuestro Sol central por la ley de los 12, los mundos de nuestros sistemas están gobernados por la ley de los 24, nuestro planeta Tierra por 48 leyes y el abismo por 96. Ya vimos nuestra triste posición como humanos frente a nuestro propio sistema solar. Ahora por medio de estos conocimientos aprendemos a tener relaciones divinas por medio de nuestra propia simiente, que es lo mejor que produce nuestro organismo físico. Entonces tenemos que 12 son las leyes en que desenvuelve nuestro astro rey. Esa ley la encontramos en nuestra simiente valiéndonos del verbo y pronunciando la nota si, o sea la más aguda de la escala musical, la aprovechamos para formar nuestros cuerpos solares. Se llama hidrógeno por ser acuoso, Si por la nota y 12 por la ley solar o del sol. Las letras del mantra Miao sirven así:
con la sublime y subimos la energía por la columna espinal, con la A engendramos el hecho y con la O gestamos para que se realice, se cumpla y sea. De manera que a estudiar para despertar conciencia y no nos suceda lo que a los dormidos despiertos que van a buscar un objeto en el hogar y cuando llegan al lugar donde se encuentra el objeto ya olvidaron lo que fueron a buscar. Les informamos que luz y conciencia son en el fondo una misma cosa, un sol tiene luz, un hombre logra conciencia, la conciencia es experiencia vivida, a esa experiencia vivida a través de los milenios se le llama en lenguaje religioso alma. Nosotros le damos el nombre de Buddhata por ser apenas un embrión del alma, el cual debemos robustecer formando los cuerpos solares que ejecutamos con nuestra divina simiente o semilla la cual guardamos como precioso tesoro, a los externos solo podemos recordar las palabras del maestro Samael Aung-Weie, si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a fornicar, en vez de ir riendo irían llorando. Mi consejo para ti, oh estudiante, es, estudia. Adquiere comprensión y practica estas enseñanzas y así podrás servir a otros para formar un mundo mejor. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones. Sumium Supremum Santuarium Gnosticum. Garga Cuichines. Capítulo y el Niño Sol. Amadísimos hermanos gnósticos. Esta noche, todos nosotros celebramos con inmenso júbilo la Navidad de 1966. Y se hace urgente estudiar muy a fondo los misterios crísticos. En el amanecer del gran día cósmico, el primer Logos, el Padre, dijo al tercer Logos, el Espíritu Santo, id, fecundad a mi esposa, la materia caótica, la Gran Madre, para que surja la vida, empero, tú verás. Así habló el Padre, y el tercer Logos se inclinó reverente, amanecía la aurora de la creación. En los 7 templos del caos trabajaron los cosmocratores, el ejército de los constructores de la aurora, la hueste de los Elohim, el tercer Logos. 3 fuerzas son indispensables para toda creación, la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Ante el altar del templo un Elohim se polarizó en forma masculina, positiva, y el otro en forma femenina, negativa. La planta baja del templo, el coro de los Elohim, representó la forma neutra. Este orden de las 3 fuerzas quedó así establecido en cada uno de los 7 templos del caos primitivo. Cantaba el divino varón, cantaba la divina mujer, cantaba el coro de los Elohim. Toda la liturgia de los 7 templos fue cantada y la gran palabra hizo fecundo el vientre de la Gran Madre Divina. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de la que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo hizo fecundas las aguas de la vida, y el universo en su estado germinal surgió espléndido en la aurora. El Espíritu Santo fecundó a la Gran Madre y nació el Cristo. El segundo Logos es siempre hijo de la Virgen Madre. Ella es siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ella es María, Isis, Adonía, Isoberta, Rea, Cibeles, etc. Ella es el caos primitivo, la sustancia primordial, la materia prima de la gran obra. El Cristo cósmico es el ejército de la gran palabra y nace siempre en los mundos y es crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos míos, observad el astro rey en su movimiento elíptico. El sol se mueve de sur a norte y de norte a sur. Cuando el sol avanza hacia el norte se celebra el nacimiento del niño sol. Él nace el 24 de diciembre a la medianoche ya para amanecer del 25. Si el Cristo Sol no avanzara hacia el norte, la tierra toda se convertiría en una gran mole de hielo y toda vida perecería, pero el Dios Sol avanza hacia el norte desde el 24 de diciembre para animar y dar calor y vida a todas las criaturas. El niño Sol nace el 24 ya para amanecer del 25 de diciembre y se crucifica en el equinoccio de primavera para dar vida a todo lo que existe. Lo fijo de la fecha de su nacimiento y lo variable de su muerte tienen siempre en todas las teologías religiosas honda significación. Débil y desvalido nace el niño del sol en este humilde pesebre del mundo y en una de esas noches muy largas del invierno, cuando los días son muy cortos en las regiones del norte. El signo de la Virgen Celestial se eleva en el horizonte por la época de Navidad y así nace el niño para salvar al mundo. El Cristo Sol durante la infancia se encuentra rodeado de peligros,
Y es a todas luces bien claro que el reino de las